Salmo 100. Salmo para confesión. Cantad a Dios con júbilo, toda la tierra. Servid al Señor con alegría. Entrad delante de Él con regocijo. Reconoced que el Señor es el Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con confesión, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno. Para siempre, en su misericordia y su verdad, por todas las generaciones. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Una
Aleluya, Señor. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, Solo para ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Ofrenda de amor. Para ti somos, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya. aleluya, a su nombre, gloria, y a su pueblo victoria, aleluya. El Señor está en este lugar, el Señor
Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas, y todos lo admiraban. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura, y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente, y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. ¿No es este el hijo de José?, se preguntaban. Jesús continuó: seguramente ustedes me van a citar el proverbio: médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. Pues bien, les aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. No cabe duda de que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta, en los alrededores de Sidón. Asimismo, había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán, el sirio. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron, se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina, sobre la que estaba construido el pueblo, para tirarlo por el precipicio. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Buenas noches, amados de Dios. Les bendecimos hoy miércoles 21 de febrero del año 2024. Damos gracias al Señor, como siempre, por cada miembro de esta congregación, por cada hijo de Dios que hoy nos acompaña en este tiempo de predicación de la palabra. Disponemos nuestro corazón para recibir ese mensaje, esa instrucción, esa palabra que nos guía, que nos fortalece, que nos nutre en nuestro espíritu. La palabra de Dios es vida y es espíritu, y es el alimento espiritual que todos necesitamos para poder ser fortalecidos y capacitados en el cumplimiento de los propósitos de Dios. Entonces vamos a colocar este tiempo en el altar de Dios primeramente con una palabra de Dios. Está saliendo el letrero de Iglesia Cristiana, no está saliendo. Ya, en el nombre de Jesús. Entonces damos gracias al Señor porque Él está hoy glorificándose en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre de la gloria, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por este día, porque tú estás obrando hoy. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu gran amor, por tu bendición. Gracias, mi Rey, porque tú eres digno de suprema alabanza, tú eres digno de suprema adoración. Nuestra gratitud, nuestro amor para ti, Señor, porque tú eres el Dios Todopoderoso, que has tenido a bien, Señor, concedernos la salvación, el perdón de pecados, Señor, y ser impartidos de tu Espíritu por la fe en Cristo Jesús. Hoy te damos gracias, te damos gloria, te damos honra y te damos
bendición, Señor, nuestra exaltación y nuestra alabanza, Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas, por nuestras familias, por la iglesia, por nuestra nación y por todo lo que tú, Señor, nos concedes por tu gracia y misericordia en Cristo Jesús. Hoy colocamos este tiempo en tu altar y nos disponemos, Señor, para recibir esta palabra que sabemos, Señor, que va a ser una bendición para todos nosotros. En Cristo Jesús. Amén y amén. Pues, amados de Dios, tenemos ya después de este tiempo de alabanza y de adoración, vamos al mensaje del día de hoy. El mensaje del día de hoy lleva por título Jesús el Cristo. Jesús el Cristo. Vamos a ser ministrados en la doctrina del Hijo en el nombre de Jesús. Acuérdate que la palabra del Señor nos entregó la gran comisión como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que Jesús nos ha mandado, que Dios nos ha mandado por su bendita palabra, por la impartición de su palabra, por la impartición de su Espíritu, que es vida, que está con nosotros en estos tiempos donde hay tantas circunstancias difíciles y donde vemos tantas cosas que sabemos que pues obviamente es una señal más de lo que significa el mundo que no reconoce la presencia de Dios y que necesita de Dios, pero también nos anuncia que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está a las puertas y que debemos ser hallados en la actitud correcta, en la posición correcta delante de Dios. Y la posición correcta es una posición de fe, una actitud de predicar el Evangelio, una actitud de oración, una actitud de crecimiento espiritual mediante la meditación de la palabra. Y todas las enseñanzas que nos dan las Sagradas Escrituras nos permiten estar en esa actitud correcta delante de Dios. Entonces, el mensaje de hoy nos habla sobre Jesús, el Cristo. Hemos hablado del nombre, de los atributos de Dios, de los atributos del Padre, de las bendiciones, de la obra del Padre, de Jehová, de Jehová son los cielos y la tierra. Él los creó, nos fuimos creados por Él, Él creó todas las cosas, vemos todos los atributos de Dios, su omnipresencia, su omnisciencia, su omnipotencia, todo lo que hemos venido recibiendo en los mensajes de la iglesia. También hemos sido impartidos sobre la doctrina del Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, y hemos sido ministrados mucho viendo los atributos del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo, y necesitamos ser cada día más nutridos de todas estas doctrinas, de la doctrina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar del nombre de Jesús, hoy vamos a hablar de nuestro Señor Jesucristo. Hermosa enseñanza, hermoso tema que nos va a ayudar mucho, porque a veces hay vacíos y a veces necesitamos ser fortalecidos en estas doctrinas. Jesús el Cristo, aleluya. Cuando hablamos de Jesús, tal vez para los creyentes que llevan tiempo caminando en la fe cristiana, pues no es una doctrina nueva. Para muchos puede ser una doctrina que tiene muchos vacíos y que necesitamos encontrar esas respuestas que nos ayudan a conocer quién es Jesús. Obviamente sabemos que Jesús es Dios hecho hombre, el verbo hecho carne. Y sabemos que Jesús vino a traer salvación, perdón de pecados y vida eterna. Vino a librarnos del juicio, vino a deshacer las obras de las tinieblas, vino a rescatar lo que se había perdido. Y necesitamos siempre estar recordando quién es Jesús, cómo la obra de nuestro Señor Jesucristo nos permite tener verdaderamente acceso a la presencia del Padre, justificados por la fe, justificados por el lavamiento de la preciosa sangre de Cristo, por el lavamiento de la palabra, por la obra del Espíritu Santo. Y nuestro Señor Jesucristo es la persona que viene al mundo, Dios hecho hombre, que viene al mundo haciéndose como uno de nosotros para revelarnos cada día más al Padre. Pero necesitamos fortalecer ese conocimiento. Entonces, vamos a ver quién es Jesús el Cristo. La palabra
Cristo viene de la palabra griega Christos, que significa ungido o elegido o elegido. En hebreo, Mesías. Cristo en griego, Mesías en hebreo, o también quiere decir el ungido de Dios. Aleluya. Viene Cristo, significa que Dios envió a Jesús. Cuando en la palabra enseña, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Él se hace como uno de nosotros y viene a este mundo, y Él es el Cristo. Dios envió a Jesús para ser Rey y Libertador. Dios envía a Jesús para ser Rey y Libertador. Esto es muy importante que lo meditemos, porque cuando nosotros muchas veces tenemos que compartir quién es Jesús y por qué Él vino a salvarnos, tal vez muchos no saben entender el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros mismos tenemos cierto desconocimiento de la obra de Jesús. Pero Jesús vino para, aleluya, ser Rey y Libertador. Cuando Jesús comienza su ministerio, Él comienza diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué quiere decir? Viene el reino con el Rey. El Rey viene con el reino. Pero Jesús en su primera etapa, en su primera venida, no viene como Rey para este mundo, sino viene como siervo sufriente, viene como un cordero, viene de una forma humilde para traer el mensaje que invita a la humanidad a arrepentirse, a reconocer su pecado y a reconocer en Cristo Jesús el único mediador entre Dios y los hombres. Por eso es importante conocer quién es Jesús el Cristo. El Cristo es el ungido, es el Mesías prometido desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento, el Salvador del mundo, el Redentor de la humanidad, el que viene a traer el reino de los cielos a la tierra. O sea, Jesús viene a traer el reino de Dios. Cuando viene el reino de Dios, quiere decir que el reino de las tinieblas que está operando en el mundo tiene que salir. Y para que Jesús pueda establecer el reino de Dios, para que Dios pueda establecer el reino de los cielos en la tierra, primero envía a nuestro Señor Jesucristo a rescatar a esa humanidad que se hubiera podido condenar definitivamente si Dios no hace la obra redentora en Cristo Jesús. Entonces Jesús acerca el reino, pero antes de establecer el reino, viene a rescatar lo que se había perdido, que somos todos nosotros, su iglesia, el pueblo de Dios. A través de la nación de Israel, Dios prepara el camino para el Redentor, que es Jesús. Y cuando Jesús viene ya de una vez a establecer, a levantar una iglesia a través de la cual va a rescatar a muchos de los que estaban en maldición por causa del pecado. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Jesús viene a rescatar lo que se había perdido antes de establecer el reino. Porque Él viene en su segunda venida ya con poder y autoridad, y ya no habrá ninguna oportunidad para quienes no se arrepintieron. Entonces aquí vemos que Jesús viene para ser Rey y Libertador. Jesús, el Cristo, el ungido de Dios, viene para ser Rey y para ser Libertador. Viene a establecer el reino, viene a vencer y a deshacer toda obra de las tinieblas, viene a someter todo bajo el estrado de sus pies. Jesús viene con poder y autoridad, y a pesar de que vino como siervo, no quiere decir que vino sin poder. Vino con el poder para someter las tinieblas y libertarnos de ese poder y ese yugo maligno que oprimía nuestras vidas. Cuando no estaba Cristo, cuando no conocíamos de Cristo, estábamos esclavos del pecado, esclavos de nuestros deseos, esclavos de la mundanalidad, esclavos de Satanás. Pero Jesús viene y acerca el reino para que nosotros podamos, recibiendo a Cristo, tener el poder de quitarnos ese yugo opresor del maligno, ese yugo opresor del pecado en la carne, ese yugo opresor que nos impedía
estar en la presencia del Padre. Entonces Jesús es el nombre que Dios le da a nuestro Mesías, al Cristo. En Lucas 1:31 vamos a ver lo que dice la palabra. En Lucas 1:31, aleluya. Mira lo que dice la palabra del Señor. Aleluya. Aquí tenemos esto. ¿Listo? Dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. O sea, Jesús es el nombre que Dios le otorga a el Mesías prometido, al Cristo, Jesús. Y este mensaje para todos aquellos que no conocen la obra de nuestro amado Dios y Padre en el plan de salvación en Cristo Jesús. Jesús es el nombre dado a ese Mesías prometido. Jesús es el nombre dado al Cristo. Cristo o Mesías o Mashiach, como dicen en hebreo. Yeshua HaMashiach. Jesús es el nombre. Jesús, el Cristo. Jesús, el Mesías. Y es importante porque ya lo vamos a ver, la importancia del nombre de Jesús. En Hechos 4:12, fíjate que aquí ya vamos viendo, comenzando a ver cuál es la importancia de ese nombre precioso de nuestro amado Mesías o de nuestro amado Cristo, Jesús. Dice en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús, no hay otro nombre. Es muy importante que tú retengas el nombre de Jesús. Jesús, el nombre sobre todo nombre. Hay que retenerlo en nuestra mente, hay que retenerlo en nuestro espíritu, en nuestro corazón, para poder reconocer cómo vamos a buscar la bendición del Padre a través del nombre de Jesús. Porque la palabra en hebreo del nombre de Jesús, o sea, Yeshua, significa Dios salva. El nombre de Jesús significa Dios salva. Por eso el ángel le dice a María, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. O sea, llamarás su nombre Dios salva. Dios salva. Ese es el significado del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para todos los que están escuchando, Jesús no era un hombre corriente, era un hombre que es Dios mismo hecho hombre. Fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo, no fue engendrado por un ser humano, fue engendrado por Dios mismo en una mujer virgen que se llama María. Y ese nombre que Dios le da a María para colocar a ese niño que iba a nacer en su vientre, engendrado en su vientre, es Jesús. Dios salva. ¿Quién Dios salva? En Cristo. Dios salva en Cristo. Entonces, en hebreo el nombre de Jesús es Yeshua, que significa Dios salva. En Mateo 1:21, mírate que aquí ya vemos acá, después de ver Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Fíjate la relación entre el nombre de Jesús y la palabra salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dios salva, o sea, Jesús, Dios salva, trae salvación. O sea, Jesús es el nombre que nos conecta con Dios. Dios mismo revelándose a nosotros como el Dios que nos ha venido a redimir en persona. Aleluya. En Mateo 1:21, mira lo que enseña la palabra. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y dará a luz la mujer virgen que está anunciando en Lucas 1:31, o sea, María, dice, dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y aquí viene esa palabra que nos centra, dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En la gloria de Dios. Jesús, Dios salva.
Él viene a salvar su pueblo, Él viene a reinar, viene a traer el reino al mundo, viene a traer un reino de santidad, viene a traer un reino de poder, un reino de perfección, un reino sin mancha, que es el reino de los cielos. Viene a traer el reino de los cielos. Muchas veces Jesús hablaba en su ministerio: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es lo mismo, el reino de Dios, el reino de los cielos, el reino perfecto, el reino de santidad, el reino de amor, el reino de riqueza absoluta, el reino donde no falta nada, donde Dios gobierna en perfección, en amor, en justicia, en toda la plenitud de la riqueza, en abundancia. Ese es el reino de Dios, es un reino perfecto. Allí no hay tristeza, allí no hay enfermedad, allí no hay pobreza. No está saliendo la cámara tuya, se ve solo la cruz. Aleluya, aleluya. Ahí están llamando. Aleluya. En el nombre de Jesús, aleluya, aleluya. Yo tenía la cámara apagada, no sé en qué momento se apagó la cámara. Aleluya, la gloria de Dios. Aquí estamos nuevamente. En todo caso dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aleluya. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que el nombre de Jesús viene ligado con la revelación de Dios salvando a la humanidad, con la revelación de Dios salvando a todos aquellos que reconocen en Cristo Jesús, en el ungido de Dios, en el Mesías prometido, el amor de Dios, la respuesta de Dios para esa humanidad pecadora. Aleluya. Esto es importante porque en la medida que conocemos más el nombre del Padre, el nombre del Hijo, el nombre del Espíritu Santo, y comenzamos a sumergirnos en ese conocimiento, cada día nuestra fe va a ser mucho más clara y mucho más poderosa para ministrar a muchos. Porque muchos piensan que Jesús simplemente es un buen nombre, o que Jesucristo es tal vez como el apellido de Jesús. No, Jesús, Dios salva, Cristo, Mesías, el ungido, el Mesías, el Salvador del mundo, el Redentor de la humanidad. Entonces es muy importante que entendamos esto. Aleluya. Entonces Jesucristo significa Dios salva por el Mesías o por el ungido. O sea, Dios salva. Jesús, el Cristo, significa Dios salva por el ungido o por el Mesías. A Jesucristo. Ahí ya estamos teniendo un complemento de por qué Jesús es el Cristo, y no es cualquier nombre y no es cualquier Mesías, porque hay falsos Cristos en este mundo, hay falsos hombres que predican, y muchas veces muchos siguen sus mentiras y sus engaños. Muchos piensan que la salvación está en las religiones, muchas veces buscan gurús, muchas veces buscan hombres con ciertas cualidades o con ciertas apariencias de tener ciertos privilegios o ciertos poderes, y están buscando a través de ese falso Cristo el camino a Dios. Hablando que Jesús, el Cristo, significa Dios salva por el Mesías o por el ungido. O sea, Jesús, Dios salva. Cristo, Mesías, lo mismo. Cristo en griego, Mesías en hebreo, significa el ungido, el escogido, el elegido de Dios. O sea, Dios mismo se hace como uno de nosotros. Eso significa ungido. En el Antiguo Testamento, los profetas, los hombres de Dios, los reyes eran ungidos por los sacerdotes, y era un derramamiento de aceite sobre ellos para que eso tipificara lo que era su llamamiento y cómo Dios lo había escogido para cumplir un propósito. Jesús, precisamente, cuando se presenta delante en la sinagoga, delante de la congregación, dice en Lucas 4:18, mira lo que nuestro Señor Jesucristo utiliza para referirse a su ministerio. Dice: el Espíritu del Señor está sobre
sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Fíjate, me ha ungido, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Jesús es el Cristo, Jesús es Dios mismo hecho hombre. El nombre de Jesús significa Dios salva, la palabra Cristo significa el ungido. Dios salva por su ungido, Dios salva por su Mesías, Dios salva por su Cristo, o sea, Jesús es Dios mismo hecho hombre. Dios salva. Acuérdate que también le dice a María, le colocarás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El nombre Emmanuel es un título. Dios viene con nosotros, Dios está con nosotros. Él acerca el reino de Dios a la tierra, y la tierra está a la expectativa de cuántos seres humanos se van a arrepentir de sus pecados y se van a unir a la fe de Cristo para ser parte de su iglesia y ser parte de los redimidos, de los rescatados, antes de que el reino de Dios venga con poder y justicia a establecer el reino definitivamente. Es un tiempo de gracia el que Dios concede a la humanidad en Cristo Jesús, porque Él es el Mesías. Él viene a acercar, Él vino primeramente como Mesías, vino primeramente como un siervo sufriente, viene primeramente como un cordero sin mancha a traer, a revelar el reino de Dios y a salvar a una humanidad pecadora. La humanidad ha sido redimida en Cristo Jesús, la humanidad, pero simplemente también no pueden ser salvos sino aquellos que reciben a Cristo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a todos los que le recibieron. A los que reciben a Cristo, a los que reciben a Jesús, a través de Jesús viene la salvación. La salvación no es por obras. Efesios 2, 8, 9 enseña: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios salva en Cristo Jesús. Cuando tú estás pasando por esa opresión y por esa esclavitud de tus pecados y de tus debilidades, cuando tú estás pasando por la esclavitud del maligno que oprime tu vida a través de tus finanzas, a través de tu familia, a través de enfermedades, a través de muchas formas, Jesús viene a traerte salvación para restituirte, para llevarte al reino de Dios. Y eso es lo que tenemos que entender, que solamente en Cristo hay libertad, solamente en Cristo, solamente en el ungido de Dios, porque es Dios mismo que viene a salvarnos, Dios con nosotros. Jesús es Dios salva, Jesús Dios salva. El nombre de Jesús significa Dios salva, y cuando tú tienes a Cristo, que es el ungido de Dios, estás permitiendo que Dios te rescate de tu vana manera de vivir. Es la manera como nosotros podemos ser liberados de esa opresión maligna que es el pecado en la carne, que es la obra de Satanás, que es la mundanalidad que nos rodea, y es ese poder maligno que está oprimiendo al mundo. Cuando tú miras unas noticias y encuentras tanta maldad, como hemos visto en los noticieros en estos días, asesinatos, robos, crímenes contra los niños, contra las mujeres, cosas terribles que uno nunca había imaginado que se pudieran ver, las estamos viendo en estos días. Pero Jesús vino a traer esa salvación. Aquí lo vemos: el Espíritu del Señor está sobre mí, o sea, yo soy el ungido, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Jesús viene a acercar el reino, pero también vendrá con poder para someter toda la malignidad que opera en el mundo bajo el estrado de sus pies. Entonces, es muy importante que nosotros comencemos a ser ministrados en la obra de nuestro Señor Jesucristo, que comencemos a ser ministrados en el ministerio del Espíritu Santo, que podamos reconocer quién es nuestro amado Dios y Padre y cuáles son los atributos de su deidad, los atributos que le rodean, y que sin santidad nadie verá a Dios. Necesitamos la obra de Cristo en nuestras vidas, necesitamos esa presencia del Espíritu Santo y necesitamos apartarnos del pecado. Aleluya. Romanos 6:23, mira lo que dice:
Porque es importante rechazar el pecado, sacar el pecado de nuestras vidas. Dice la palabra, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte. Todos aquellos que se entregan al pecado tendrán que comparecer ante el juicio de Dios. Todos los que decidieron voluntariamente, porque muchos pecan voluntariamente y se entregan a la malignidad voluntariamente, aún muchas veces en la iglesia. La negligencia espiritual de quienes, conociendo a Cristo, no cambian su manera de vivir. Aquí está diciendo, porque la paga del pecado es muerte, más el regalo, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y todos sabemos que cuando caminamos en las verdades de los preceptos de la palabra, de los preceptos de Dios, estamos caminando en bendición, en obediencia, y nos disponemos para servir a Dios, y nos disponemos también para recibir sus bendiciones. Y también seremos galardonados, porque Dios es galardonador de los que le buscan. Reconocer quién es Jesús, que es Dios mismo, que viene a salvarte a ti, a mí y a todos los que puedan arrepentirse de sus pecados. Hay que arrepentirse, porque Jesús nos llama al arrepentimiento. No podemos recibir a Cristo y pretender seguir viviendo como si nada hubiera pasado en nuestras vidas. Muchos hacen una oración de fe, muchos van ocasionalmente a una iglesia, muchos dicen ser cristianos, pero el fruto de sus vidas no evidencia esa presencia de Cristo en sus vidas. Él es Dios mismo, que vino a morir en una cruz para que nosotros fuéramos libres de toda condenación. Entonces, no debemos de ninguna manera tener en poco la obra de Dios en Cristo Jesús. Debemos darle el valor, la importancia. Debemos tomar esto como algo supremamente serio para nuestras vidas. Necesitamos esta palabra, necesitamos ser redarguidos, necesitamos ser exhortados, necesitamos ser instruidos, necesitamos ser impartidos, necesitamos morir a nuestra carnalidad, necesitamos nacer de nuevo para Cristo, necesitamos cambiar nuestra manera de vivir, necesitamos no acomodarnos, amoldarnos a las cosas del mundo, necesitamos rebelarnos contra el pecado y la maldad que nos rodean, necesitamos levantarnos en oración, necesitamos levantarnos en la instrucción de la palabra para verdaderamente honrar ese Dios que nos ha amado en Cristo Jesús. Romanos 6:23 aquí lo está diciendo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, el ungido, en Dios que viene a salvarnos. Cristo Jesús, Dios mismo, viene y se hace como uno de nosotros y viene a salvarnos. Por eso el nombre de Jesús significa Dios salva. Aleluya. El título de Cristo, aleluya, cuando hablamos del Cristo, y vamos a hablar un poquito de esto, dice que tiene Jesús, significa que es el ungido de Dios, el que cumple las profecías. O sea, vemos que habían muchas profecías que anunciaban que Él vendría. Por eso no podemos creer en falsos cristos. No podemos seguir a hombres. Necesitamos tener una revelación de Jesús en nuestras vidas. Necesitamos tener una revelación del Cristo que murió por nuestros pecados y que no va a volver a morir por nuestros pecados. Que Él ya hizo la obra y que no necesitamos buscar otros Cristos. No necesitamos otros Cristos en otras religiones. No podemos poner nuestra fe en nombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. En el único que podemos confiar es en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La obra de nuestro Señor Jesucristo tiene que ser revelada a nuestro espíritu y necesitamos caminar con Cristo. Caminar con Cristo. Cuando Jesús dice yo soy el camino, dice yo hago el camino, yo te muestro el camino, yo ya lo caminé por ti y yo estoy contigo todos los días. Cuando Jesús sube a los cielos, antes de cuando resucita entre los muertos y se aparece a sus discípulos, les dice: aquí
yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús el Cristo, ¿cómo viene Jesús el Cristo? Viene por su Santo Espíritu. Les conviene que yo me vaya para que venga el Consolador. O sea, viene el Espíritu Santo, que es Dios mismo en espíritu. Porque la obra de Cristo prepara el camino para que nosotros podamos recibir el Espíritu Santo. Si tú no te arrepientes de tu pecado, no puedes recibir al Espíritu Santo. Si tú no recibes a Cristo y eres lavado por la preciosa sangre de Cristo, no puedes recibir el Espíritu Santo. Si tú no mueres a tu carnalidad y naces para Cristo, no puedes recibir la presencia, la unción del Espíritu Santo, el ungido de Dios. Dios dice que Jesús es el ungido. La palabra del Señor enseña, Jesús es el Cristo, el ungido, y nosotros somos ungidos por el Espíritu Santo cuando recibimos a Cristo. Eso es lo más grandioso que nos puede pasar. Ya no pertenecemos a una naturaleza pecaminosa, ahora pertenecemos a una naturaleza redimida en Cristo Jesús, y nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Entonces, en 1 Timoteo 1:15, mira lo que enseña la palabra. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice el apóstol Pablo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Ahora, la humanidad ya fue redimida. Óigame esto, la humanidad ya fue redimida. A la diestra de la majestad hay un hombre que se llama Jesús. Ya la humanidad fue redimida. Y allá en la presencia de Dios hay hombres, los grandes hombres del Evangelio que están con Él. Hombres redimidos, hombres que caminaron en la santidad, en la fe, en el amor, en el sacrificio, y caminaron en Cristo. Ya están allá, están los apóstoles, están hombres de Dios. Aleluya. Ya la humanidad fue redimida. Ahora falta ver cuántos más vamos a estar allá en la presencia de Dios. Porque seremos juzgados por nuestra manera de vivir. Seremos juzgados por nuestra manera de caminar con Dios. No porque tratemos de vivir vidas sin cometer un pecado, y no, necesitamos caminar cumpliendo el llamado de Dios, cumpliendo los propósitos de Dios. Porque Jesús nos muestra el camino, pero debemos caminarlo de la manera correcta. Él nos llama al arrepentimiento, Él nos llama a la santidad, Él nos llama a caminar en amor, Él nos llama a caminar en fe, pero también nos llama a predicar la palabra, nos llama a tener tiempos de oración, nos llama a cumplir los propósitos que Él tiene para cada uno de nosotros. Entonces, ya sabemos que Jesús nos muestra el camino. Jesús, el Cristo, Dios con nosotros. Él vino a rescatarnos, pero también quiere que nosotros seamos instrumentos de bendición para muchos, porque muchos se van a condenar, y esto es delicadísimo, porque Dios ama a los hombres, Dios los ama a todos y quiere que todos sean salvos. Léelo en la carta de Timoteo. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y quiere que oremos por ellos, que prediquemos la palabra, que vivamos vidas santas, que seamos de testimonio, que hablemos la palabra. Dios quiere que nosotros tengamos esa capacidad de vivir verdaderamente una fe bíblica, entendiendo que lo más importante es la salvación de las almas. Aquí dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Aleluya. Entonces ya tú ves cómo Dios ahí está revelándose a nuestras vidas de una manera que no podemos ignorar. Y por último, ya va para ir terminando, dice que Jesús volverá para reclamar lo suyo. O sea, ya pagó el precio de los redimidos, ya pagó el precio de quienes verdaderamente han recibido a Cristo Jesús. Él ya pagó el precio para que muchos de nosotros pudiéramos tener la salvación, el perdón de pecados, la vida eterna.
para quienes caminan en esas verdades. Dice que Él volverá, pero ya no volverá como un siervo sufriente, ya no volverá como un cordero, sino vendrá con poder y autoridad. Aquí dice, varones galileos, dicen los ángeles a los que llegaron a buscar a Jesús en la tumba. Dice, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Cuando vieron a Jesús, cuando vieron a nuestro Señor Jesucristo subir a los cielos después de que se apareció a sus discípulos y los ministró durante 40 días. Dice, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea, nuestro Señor Jesucristo, aleluya, Dios mismo vendrá nuevamente para establecer definitivamente el reino y someter toda malignidad bajo el estrado de sus pies. O sea, cuando Jesús venga por segunda vez, la malignidad tendrá su fin. Acabará con todo lo malo en este mundo, acabará con la malignidad, con los perversos, con los hombres que hacen maldad. Todos ellos ya no tendrán ninguna oportunidad, porque cuando Dios ya venga en su segunda venida, cuando Jesús venga en su segunda venida, ya viene a establecer el reino definitivamente. Y aquí ya la palabra del Señor nos está mostrando que esto ya es inminente. Cuando vemos la palabra profética, nos damos cuenta que las señales que anuncian su segunda venida ya están a las puertas. Vendrá con poder para juzgar. Mira lo que dice 2 Timoteo 4:1. Aleluya, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. O sea que nuestro Señor Jesucristo juzgará a los vivos y a los muertos en la manifestación y en su reino, en su manifestación y en su reino, en su segunda venida. Nuestro Señor Jesucristo vendrá ya para juzgar. Ya no vendrá como siervo sufriente, ya vendrá con poder y autoridad para establecer definitivamente el reino de los cielos. Habrá cielo nuevo, habrá tierra nueva, y Dios vendrá Él mismo a someter todas las cosas bajo el estrado de sus pies. Y todo lo que no sea hallado conforme a su santísima voluntad simplemente será acabado. En el nombre de Jesús. Zacarías 4:9, mira lo que dice también. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Tiempos de meditar. Cuando tú ves las señales que están sucediendo, cuando tú ves la maldad desbordada, cuando tú ves el caos que está sucediendo en el mundo, tú tienes que estar como hijo de Dios atento. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Hijo? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Cuáles las verdades que Él quiere traer a nuestras vidas para que nosotros verdaderamente seamos libres? Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Jesús es la verdad absoluta. Jesús el Cristo, Jesús el ungido, Jesús el Mesías. Dios salva, Dios el ungido viene a nuestras vidas a rescatarnos. En el nombre de Jesús. Filipenses 2:9-10. ¿Por qué el nombre de Jesús es tan importante? Aquí lo enseña. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Aleluya. Cuando nuestro Señor Jesucristo cumple su ministerio, acuérdate que en la cruz dice todo se ha consumado. Cuando nuestro Señor cumple su ministerio, está dejando la obra culminada para que ya nosotros hagamos nuestra parte. Con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, con la administración de la palabra, con la presencia de Cristo en nuestros corazones. Esa es la obra, esa es la forma como Dios nos imparte de esa revelación preciosa de su amor por nosotros, para que nosotros seamos empoderados y seamos capaces de cumplir el propósito de ganar almas para Dios y de vivir vidas santas y perfectas delante de Dios, con la ayuda de nuestro amado Dios y Padre. Y por último, en Filipenses 2:11 aquí dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús el Cristo, Jesús el Cristo, Jesús el Cristo, el nombre de Jesús. Dios salva, el Cristo, Jesús Cristo, Dios salva, porque en Cristo Jesús Él viene con unción. Él es el ungido, Él es el ungido de Dios que viene a rescatar lo que se había perdido, y nosotros debemos ser portadores de ese mensaje de salvación en Cristo Jesús. Vamos a orar y darle gracias al Señor por este tiempo. Amado Padre,
en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, y te damos gracias, Señor, por tu gracia y misericordia, porque tú estás hablando a nuestras vidas hoy. Jesús es el Señor, que si confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que Jesucristo es el Señor, seremos salvos, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hoy declaramos, Señor, que tú eres Dios con nosotros. Hoy te damos gracias, mi Rey, por tu amor y por tu misericordia. Hoy te pedimos, Señor, que nos llenes de tu presencia, que nos llenes de tu amor en Cristo Jesús, que podamos conocerte cada día más, que podamos reconocer tu presencia, que podamos reconocerte, Señor, en la obediencia, en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Glorifícate, Señor, en este tiempo, y bendice, Señor, a todos aquellos que hoy reciben esta palabra para la gloria y honra de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amados de Dios, nos bendecimos y damos gracias a Dios por su vida. Gracias a todos los que apoyan este ministerio con sus diezmos y ofrendas. Les deseamos que tengan un resto de semana muy bendecido en Cristo Jesús. Un abrazo.